Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más. Por fin, después de mucho tiempo, Úrsula, nosotros sin invitado. ¿Cómo estás? Sí. Pues sí, estoy súper emocionada a ver cómo nos va con esta. Qué raro, ¿no? Volvimos a los orígenes Vamos a los orígenes. Sí, 2.0. 2.0 porque los orígenes es cuando tú estabas solito, solo audio. exacto. Solo audio y luego ya Luego llegó la aquella cápsula que revolución. intentamos y nunca salió y luego Ajá, ya empezamos a hacer esto de Zoom, ¿no? exactamente. Y para los que nos están escuchando, sí, empezamos en Zoom, nos pueden ver en YouTube si quieren, terminen de escucharlo en sus dispositivos de audio nada más, sus plataformas de audio, Spotify, iTunes, iVoox, 2020 Yucatán, donde sea, y que nos vengan a ver a YouTube y le dejen ahí su vista si quieren, si no, pues no. ¿Qué onda, Úrsula? ¿Cómo has estado? Parece así Muy- como que hace años que no grabamos podcast, ¿no? Exacto, es como, ay, ¿qué se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía que ¿Qué botón hablábamos? aprieto? Exacto. ¿Qué pongo? Pero aquí, no, súper bien, estoy emocionada de volver a platicar solo nosotros. No porque no me gustaran los invitados, pero ya como que estábamos Sí, es oxidándonos otra en... dinámica, ¿no? Cambia. Sí, Yo creo que la misma completamente. gente que nos escucha se puede dar cuenta que pues la dinámica cambia, que no es igual. Pero a mí me pareció me ha parecido, ¿eh? Porque no estamos clausurándolo. No, Simplemente no, no, no solo teníamos uno para... invitado. Y Exacto, aparte uno para refrescar. O para sea, refrescar, sí, como dirían los futbolistas, se desencancha uno de hacer ajá, ciertas cosas, ¿no? Entonces cuando ya toca así como solo dos, parece que estamos así como abandonados, ese sentimiento de abandono, sí. Yo siempre hablo del sentimiento de abandono de niñez. Voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con el podcast, pero bueno, lo voy a contar. Que a mí una vez mis papás en un parque muy famoso aquí en la ciudad de Mérida, en el Parque La Paz, llegaba pues como una feria, ¿no? Y se ponían ahí a vender y demás. Y una vez, el trauma de todo padre, por lo menos los padres de aquella época, era perder a sus hijos. Hoy no sé cuál sea el trauma, si sigue siendo ese el trauma, ¿no? Porque hay mucha tecnología y demás, pero sí, según las versiones, ellos dicen que yo me les perdí. Bueno, estaba yo muy chico. Yo más bien creo que ellos me perdieron a mí. Y me entró, no sé cuánto tiempo habrá sido, pero yo la única cosa que pensé es, yo dije, bueno, si están todos por acá, yo me tengo que sentar en una banqueta y en algún momento pasarán porque supongo que me estarán buscando mis padres, pero todas esas dudas como niño es así como súper agobiante, ¿no? Como, ¿Será ¿será que que me mis están papás me van buscando a buscar? O sea, realmente? ¿será que les intereso? ¿Me abandonaron acá? Sí, y aparte un sentimiento de abandono, ¿no? De que no conoces a nadie, nadie se te acerca, nadie viene y te dice, oye niño, estás solo, déjame ayudarte a encontrar. No somos película de Pixar, o sea, donde siempre se pierde alguien y van en busca de él, ¿no? Entonces me quedaba claro que yo tenía que quedarme ahí. Y ya por fin aparecieron mis papás, pero sí era un sentimiento horrible, ¿no? Como de, ching, me abandonaron. Como que me dejaron aquí. Entonces, un poco sin tanto extremo, pero sí el podcast entre dos es así como de, wow, no Oye, tenemos otro más, ¿no? ¿Para qué? ajá, para relajar. Por ahí va. No, Bueno, sí, pero esas cosa. cuando te perdías de niño era lo peor. Yo solo una vez me perdí, así, o sea, me le perdí a mis papás, pero la única en el súper cuando inauguraron el Chedraui en Campeche, que fue así la conmoción que abrieran el Chedraui. Y ya fue la única. No, en aquella ocasión yo sí estaba mal y yo soñaba con que el señor de las marquesitas me rescatara. En mi mente yo pensaba que si se volvía mi papá iba yo a tener marquesitas de por vida. Está buenísimo eso. Pero no, era como mi ancla de emocional, ¿no? Como que ya me perdí, me dejaron mis papás. Pues bueno, ojalá el señor de las marquesitas me adopte para que yo sea su hijo y yo tenga marquesitas infinitas por toda mi Ah, vida. está increíble. Qué buen plan. Era un buen plan. Bueno, Sí. secundario, porque dije, bueno, ya me abandonaron y ahora qué hago, pero bueno, el señor de las marquesitas, ya que me adopte. Sí, un poco complicado. Oye, Úrsula, mira, yo hoy quería platicar de algo que ya tiene mucho rato que a mí me ha estado como rondando por la cabeza. Es un tema, pues la verdad yo no lo veo complicado, yo creo que se caen en muchos malos entendidos y sobre todo que son cuestiones, conceptos e ideas que a mi parecer no se explican bien pues, en las escuelas, pero sobre todo que creo que no se discuten como se deberían de discutir en las universidades. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me ocurrió en licenciatura, en maestría y en doctorado. No estoy luciendo mis grados, ¿eh? Estoy hablando al todo lo contrario, de un largo proceso difícil y complejo. Piénsenselo, aunque no,
aunque no lo digo abiertamente siempre, pero sí yo a la gente cuando llega me pregunta, oye, voy a estudiar un posgrado. Yo, ¿para qué quieres estudiar el posgrado? Hoy no es como antes, que a mayor grado académico, mayor garantía de ingresos económicos. Ya no están los tiempos así. Pero bueno, ni desaliento ni tampoco aliento a nadie, que la gente haga lo que crea conveniente, ¿no? Ok, Pero ok, bueno, volviendo muy al tema, bien. después de este gran paréntesis muy típico en mí, que todo el mundo me critica, pues es mi estilo, así hablo. Eh, a mí me daba la impresión que en la facultad mucha gente daba por sentadas cosas, pero no solo en mi facultad, yo creo que pasa en todos los sistemas, por eso te pregunto a ti, daban por sentadas cosas que no necesariamente uno ya sabía. Entonces, digamos que en la clase que viene van a hablar de cultura, ¿no? Y entonces se Ujú. avientan y empiezan a hablar de cultura con base en lecturas que te dejaba el profesor, pero te vas dando cuenta que en el camino van diciendo cosas, soltando conceptos que uno no sabe, que no ha escuchado. Como que dan por hecho que, bueno, ya lo saben, o simplemente no es algo que se cuestionen. ¿Sabrán estos conceptos? ¿Los entenderán? Y luego el vicio también de uno como alumno, de que culturalmente en México no se nos insta a preguntar. Entonces te da mucho miedo decir, oye, espérame, el concepto este que dijiste no lo entiendo, no lo conozco. Da vergüenza, da miedo, da pena, pero uno no pregunta y siempre se debe de preguntar. Creo que a ti, por lo que me has contado, tenías problemas justo por preguntar, ¿no? Entonces, cuando yo he dicho tú eres el sueño de cualquier profesor normal, ¿no? Porque cuando la gente no participa, le hacen mucho más asfixiante y agobiante la clase al profesor, sobre todo a nivel universitario. Y esto es complicado. Entonces, yo veo que hay ciertos conceptos que no terminan de explicarse y ahí se van quedando, los van dejando rezagados, los van dejando y llegas al posgrado y si tú no te pones a estudiar o analizar o el tema de tu investigación no te hace revisar esos conceptos, no los atiendes. Y en ese sentido, uno va dejando unas lagunas inmensas, algunos que tuvieron la posibilidad de leer, como es tu caso, quizás tengan menos lagunas, pero otros, como es mi caso, que yo no accedía a una lectura rigurosa hasta que llegué a la facultad, me costaba mucho trabajo poder tener todos los conceptos a la mano y manejarlos al dedillo o manejarlos por lo menos lo suficiente como para poder entrar en un debate. Y me parece que eso ocurre con muchos conceptos. Yo no sé si tú tengas esta impresión para empezar, ¿no? Como de lo que ocurre sobre ideas y conceptos, que uno entra a una facultad y la gente da por hecho que ya sabes de lo que se está hablando. Pues es que para mí es como, a ver, ¿cómo lo digo de una manera ordenada? Porque ahorita tengo la cabeza, te escuchaba hablar y estaba piense, 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 y digo, ¿cómo voy a ordenar esto? Porque en primer lugar pasa que se espera, por un lado, que los estudiantes tengan un perfil mínimo de ingreso, ¿no? Empezando por eso. Sí. Pero de lo que se espera en lo ideal, en el deber ser, a lo que es, hay una gran diferencia. Y entonces pasa, ¿no? Que algunos profesores, sí, o no sé si por, no lo sé, no sé si por ahorrarse un poco de fatiga, o se quedan con esa idea del perfil de ingreso cuando sabemos de las deficiencias del sistema educativo mexicano, sabemos de las deficiencias especialmente del sistema medio superior en México en este momento. Y entonces, pues sí es un poco una actitud poco pedagógica quizás esperar que el estudiante sí tenga ese perfil tan marcado, ¿no? Y que tenga los conocimientos mínimos necesarios o básicos necesarios para entender. Eso por un lado. Y por otro lado, sí que hay un presupuesto de que se saben ciertas cosas, por un lado por el profesor y por otro lado por los estudiantes, de pensar que como tengo que saber esto y como se supone que el profesor asume que yo sé esto, no hablo, no digo, y entonces empezamos con una pelotera gigante, ¿no? De entre lo que se supone que debo saber, pero no sé, y lo que se supone que tendría que aprender y tampoco lo aprendo bien porque no tengo las bases. Entonces se hace un desastre. A mí eso me parece un desastre, Sí, ¿no? pero a ver, yo creo que hay una diferencia entre perfil. ¿Qué significa perfil? Es decir, una persona que después de haber pasado por una preparatoria, la Ujú. preparatoria se supone que es donde ves cuáles son tus inclinaciones, Sí, tus sí, gustos. pero Es también decir, hay una... el perfil es
es hacia dónde tú te sientes más cómodo estudiando, no necesariamente que sepas los conceptos, pues para eso estás entrando a la No, universidad. no, 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 pero no solamente existe un perfil, también se supone que existe un conocimiento mínimo necesario para cursar ciertas cosas, ¿no? O sea, uno espera que, y sobre todo luego se va afilando más, ¿no? Si pasas, por ejemplo, de metodología 1 a metodología 2, lo mínimo necesario es que sepas esto. Lo mismo cuando ingresas Y cuando ya de entraste, nivel de medio superior a superior, también hay conocimientos mínimos necesarios. sí, claro. El tema es que muchas Pero veces, ese conocimiento mínimo, perdón que te interrumpa, porque ajá, sí sí, creo sí, que hay sí. que acotarlo. Ese conocimiento mínimo al ingreso a la universidad, específicamente a Ujú. facultades de ciencias sociales y humanidades, ese perfil viene en tu examen. Es decir, yo estoy hablando de que durante toda la carrera a mí me pasaba que los profesores pasaban de largo conceptos sin explicarlos, dando por sentado que derivado de la propia lectura lo ibas a deducir o que ya lo sabías. Y no es así. Además, ese perfil, cuando tú ingresas, el de conocimiento general, digamos, Ujú. eso lo podría resolver cualquiera, en teoría, cualquiera que tenga una buena formación de la preparatoria. Ya sabemos que no es así, pero bueno, lo que yo digo es que una cosa es hacia dónde tienes una inclinación, es decir, si tienes una Ok. inclinación más hacia los estudios sociales, y otra cosa es los contenidos de conceptos que empezarás a adquirir o en su defecto, si ya los leíste porque te gustaba leer desde muy, muy joven, desde adolescente, afinarlos. Ese es Sí, el punto. bueno, bueno, en ese punto también, o sea, no, no te digo que tengo la cabeza muy revuelta mientras hablabas, porque sí creo que, o sea, sí pasa, ¿no? Que los profesores dan por sentado, pero también es que un profe, digo, si es un profesor que ha dado esa materia durante un montón de tiempo, ya más o menos se debe saber cuáles son las partes complicadas, ¿no? De comprender cierta, pues cierto anclaje teórico, ¿no? Pero si al mismo tiempo le sumas que quizás es un profesor nuevo, quizás es que no domina tanto la materia para saber en qué momentos o en qué partes de cierta, pues de cierta asignatura, de ciertas lecturas es la que puede complicarse para los estudiantes. Si a eso le sumas estudiantes que no van a decir que esto no lo entendieron, pues se hace Sí, una bola de nieve imposible, ¿no? Y pues luego pasa, o sea, a mí me tocó que en la materia de clásicos de la teoría social, el profesor, que para mí es el mejor profesor que puede dar esa materia, lo digo de una vez, pero él partía, empezando que partía que todos hacíamos la lectura, las lecturas que marcaba, y pues no todos las hacíamos. Y entonces él lo que Pero hacía, ahí sí están obligados a sí, hacerlas. por En teoría, el supuesto, no, o profesor. sea, yo ahí doy todo el punto al profesor al final de cuentas, porque él partía de que ya teníamos la lectura y era una discusión de la lectura y un momento de hacer preguntar todas tus dudas, pero si de 33 5 leíamos, pues la clase se volvía Es muy un monótona, desastre. ¿no? Es un No, desastre. y al final lo que pasó en esa materia es que 5 aprobamos y veintitantos reprobaron y al final terminaron cambiando el profesor Porque ardieron después en de furia, años. seguramente. Exacto, o sea, porque simplemente reprobaban muchos, pero reprobaban porque no se hacían las lecturas. O sea, entonces es todo, ¿no? Al final es eso, ¿no? Es que si los alumnos tampoco son participativos y no estamos acostumbrados a decir qué cosas no entendemos y los profesores asumen que sabemos y que entendemos todos los conceptos y que leímos además, porque si no se lee, pues tampoco. Entonces se hace esa bola de nieve, ¿no? Pero sí, sí, a mí, pues yo tengo mi anécdota que ya he contado varias veces acá, ¿no? Que no entendía y el profesor no entendía qué era lo que yo no entendía y yo no entendía nada, simplemente había memorizado la lectura. Y entonces yo repetía como cotorrito, pues, ¿qué es lo que no entiendes? Y yo repetía todo lo que decía de lectura y me decía, pero si me lo estás diciendo, ¿qué es lo que no entiendes? Pues no lo entiendo. Entonces, eso fue es mi anécdota así cumbre de ese tipo de cosas y que justo por eso hasta me hicieron dibujitos cuando se puso de moda esas como caricaturas de Facebook, de a mí preguntando algo que según haciéndome la mensa, porque sí entendía, pero no entendía, estaba memorizado lo que estaba diciendo. Sí, sí, sí. Y a mí me pasa todo el tiempo. Cuando doy clase, detengo y digo, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay algo sobre lo que quieran que yo repase? ¿Hay alguna duda? Y la mayoría de las veces ves la cara de que no entienden, pero tampoco preguntan. Entonces, sí, es un poco complicado. Pues en esa dinámica del creer que se sabe o que no se sabe y no preguntar y todo esto,
Me parece que se van colando, o sea, no estoy diciendo que este sea el origen de todo el mal, pero sí es parte de lo que conlleva a estas deficiencias. Y en ciencias sociales no tenemos nosotros más que herramientas teóricas, definiciones y conceptos, y tenemos que abrazarlas de manera fuerte. No tenemos nosotros más cosa que el dato empírico, el dato de campo o el dato estadístico. Esas son nuestras herramientas. Nosotros no tenemos un tubo de ensayo para ver partículas, no tenemos ahí un laboratorio. Nuestro laboratorio es la sociedad, nuestro laboratorio es el salón de clase, nuestro laboratorio es lo que observamos, leemos, pero sobre todo tenemos que utilizar las herramientas que tenemos bien. O sea, son los conceptos. Y eso pasa, por ejemplo, con el Estado laico y la educación laica. Y a mí me parece que estas cosas son fundamentales para entender dónde estamos parados. Y ya cuando ves que ni siquiera los sistemas educativos, ni los profesores, ni las currículas están entendiendo bien hacia dónde va esto, estamos ante un problema. Porque si bien se ha discutido desde los primeros semestres el tema del Estado, la conformación de los estados modernos y del Estado-nación, cuando entra el tema del Estado laico, tanto así, debo decir yo, que si no fuese porque yo me dediqué durante mucho tiempo en mi vida a estudiar religión, yo quizás también no hubiese entendido de manera muy juiciosa cómo se debe de manejar el concepto de Estado laico y educación laica, ¿no? Entonces, me parece que ese es el tema fundamental y en este caso me gustaría a mí como tratar nada más eso para que veamos la cantidad de confusiones que hay en ese sentido. Eh, lo voy a decir muy a grandes rasgos, como esto no es una clase, no puedo perderme en definiciones tan extensas, ¿no? Claro, no, así no te vas a poner a hacer una discusión y se acaba el podcast. No, se vuelve un desastre, más aburrido de lo que a veces ya es para algunos, ¿no? Ese, voy a leer, perdónenme, pero si no lo leo, entonces luego me andan acuchillando, que no, dijiste bien, que no está bien, y entonces no mames, ahí voy. Voy a leer primero el artículo 3 de la Constitución que dice, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, estados y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. Esto ya tiene un montón de aristas para ver hasta qué punto son obligatorias o no y respecto a quién. Pero bueno, sigamos. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Garantizada por el artículo 24 de la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos. Esto no lo dice, pero lo digo yo. Fanatismos no solamente son religiosos, los hay y mucho políticos, los hay y mucho ideológicos, los hay de diversa índole. Luchará contra los fanatismos y los prejuicios para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de bla, 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 bla. A lo que voy. Todas las definiciones que nos hablan del Estado laico nos dicen que el Estado laico surge en esta separación cuando la iglesia o las creencias religiosas y el Estado estaban amalgamadas, es decir, que las decisiones, si salía un cura, si salía un sacerdote, si salía un papa y decretaba algo, iba muchas veces o la mayoría de las veces de la mano de quienes gobernaban y muchas veces quienes gobernaban estaban implicados con la religión y que las decisiones que se tomaban se podían tomar de un pasaje bíblico porque se le ocurría al líder religioso o porque se le ocurría a un gobernante o a los dos juntos. Sin embargo, el Estado laico se forma, tampoco tiene tantísimos siglos, o sea, es de finales, hacia finales del siglo XIX. Y básicamente lo que busca el Estado laico, contrario a lo que la gente cree, que es la negación de la existencia de la religión, el Estado laico lo que busca es la garantía de la libertad de los individuos de tener la creencia que se le pegue la gana. Eso es el Así Estado es. laico.
Sí, sí, No es sí. la prohibición de lo religioso. Entonces, empezando por ahí, porque entonces uno luego ve, tanto en redes sociales ahora, pero desde antes en las discusiones, que se rompió el Estado laico porque tal presidente se tomó una foto con un líder religioso. Bueno, están hablando con los líderes religiosos, pero eso no es romper el Estado laico. Entonces, es gravísimo cuando, digo, le pongo el superlativo para hacerlo exagerado, porque grave sería el superlativo, pero es grave cuando tú ves gente que tiene posgrados, que han estudiado o han metido el concepto del Estado y el Estado laico lo creen como cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, pero al revés. Entonces, no es así. El Estado laico se forma desde una visión liberal que lo que buscaba era separar la iglesia del Estado para garantizar las libertades individuales que incluían la libertad de creencia, la libertad de culto y la libertad de pensamiento, para que no se interponga la creencia con la ciencia, para que la ciencia vaya por un carril y la creencia por otro. Pero lejos de destruir eso, que incluso algunos analistas lo dicen, el Estado laico ni siquiera defiende posturas ateas. Es en algunos casos nombrado neutral. Entonces, esto me parece que la gente no lo entiende. Mira, y yo, este tema sobre todo el tema de la educación laica, más que el Estado laico, es un tema que por alguna razón yo soy cercana y te voy a contar la anécdota que tengo. Siempre tengo una anécdota bajo la manga, No, si este podcast debe ser de solo anécdotas. ya, Eso ya van a decir que yo soy Úrsula la anecdotaria. Pero todo. bueno, cuando yo era niña, cuando yo era niña, hace tiempo, pues sí, ya tiene tiempo, La no sé, gente no tenía lo como. ve, pero tú cada vez te acercas más a población de riesgo, ¿eh? Cállate, cállate. Bueno, como a los 7 años, no sé, recién se divorciaban mis papás, a mi papá le tocó dar una conferencia en Campeche acerca de la educación laica y el Estado. Y pues yo la verdad es que yo no le presté atención, ¿no? Yo tenía 7 años y estaba aburrida y mi papá me llevaba a sus conferencias, ¿no? Entonces fui, ahí me senté y todo, ¿no? Y al final yo lo que sí me acuerdo que fue como polémico el tema, ¿no? O sea, hace 23 años que se habló de eso y fue polémico. ¿Y a qué voy con esta anécdota? Te digo, no me acuerdo de nada de lo que se trató. De lo que sí me acuerdo es que era de Estado y educación laica la conferencia y que fue polémica y que hasta salió en la prensa en esa época en Campeche y todo eso. Y a lo que voy es que la discusión del Estado laico y de la educación laica está presente desde siempre. Es una discusión inacabable y me parece que justo es inacabable por lo que la gente quiere interpretar de lo que es el Estado laico. Y pongo esos matices de quiere interpretar porque me parece que justo tú leíste la definición, si uno lee los artículos de la Constitución, tú leíste la Constitución, tú leíste el concepto y explicaste el concepto de educación laica y de Estado laico, y si uno lee también los artículos de la Constitución, los más importantes, los que nos hacen estudiar en la primaria, uno se da cuenta que justo es eso, al menos en educación laica, es simplemente una cancha sin carga, por decirlo de alguna manera. No, no es que o sea, no es que la educación tiene que estar libre de que la gente pueda expresar sus creencias religiosas, ¿no? Y para muestra, pues lo que vemos cuando los testigos de Jehová deciden no saludar a la bandera, no deberían ser reprendidos, ¿no? Pero en este punto, y mira, para mí eso sí que es un punto, digamos, que podría ser problemático porque el artículo nos dice claramente que la educación en México tiene que procurar el sentido nacionalista patriótica, No, el amor a la patria. el amor a la patria, Pero eso claro. es un intangible, o sea, Sí, sí claro, puedes procurarlo, pero pero ahí también tienes también donde puede haber una desarrollar. interpretación de qué es el amor a la patria, qué es lo que pasa con muchos profesores. O sea, a mí eso, te digo, a mí eso sí me parece problemático porque muchos profesores entienden eso como que hay que forzar al niño que la salude la bandera, aunque por sus creencias religiosas eso no esté permitido y entonces están hostigando. Por ejemplo, eso me parece mucho más preocupante que otro tipo de cosas respecto a cómo Sí, se sí, sí. entiende la educación y la educación laica. Pero de resto, como tú dices, pareciera que más que buscar una educación o un estado laico, se busca un estado antirreligioso, ¿no? O sea, Sí, un estado que anticlerical, persiga. antirreligioso, de confrontación, y no es Exacto, eso, es todo lo contrario. El sí. Estado laico justo lo que está buscando. Por eso yo empecé con Estado laico, luego Ujú. paso a
educación Educación. laica que tiene algunos otros pequeños matices, Ujú. que no lo estamos entendiendo. O sea, muchos colegas Sí. míos, cuando ocurrió lo de, hay dos ejemplos. Digo, hay Ujú. muchos, pero digamos que hay dos como que tengo muy claros. Cuando ocurrió este tema de este hombre que, bueno, a la postre recibió el castigo que tenía que recibir porque era un delincuente, este hombre líder de la Iglesia La Luz del Mundo, que, bueno, después de haber sido acusado y comprobado hasta la saciedad que había cometido delitos sexuales, es procesado en Estados Unidos. Pero recordarán quienes nos ven y nos escuchan que a este hombre en México, líder de la Luz del Mundo, hay que recalcar algo que es bien importante. Como dato es importante. La Luz del Mundo es la única iglesia no católica que no proviene del exterior. Es decir, es la iglesia no católica surgida, nacida, crecida, fomentada e inventada en México. Oye, Enrique, una pausa. ¿Y la Iglesia Trinitaria Mariana no es mexicana también? No lo sé. No, Porque yo, bueno, entre mis cosas que he hecho, he ido algunas veces a sus cultos, por decirlo de alguna manera, y dicen que es la iglesia mexicana también, o sea, que sí, nació en es México. probable. La verdad es que Ujú. no tengo el dato, pero hasta Sí. donde yo sé, la primera iglesia que surge como tal, y además que tiene un gran reconocimiento y un gran impacto, contrario a la Trinitaria Mariana, bueno, ya me regañará mi amiga Nayeli, le mando un saludo si es que escucha este podcast, porque ella lo conoce muy bien. Hasta donde yo sé, digamos que la que más exposición tiene siendo mexicana no católica, es que ese es el punto, la no Ah, católica, sí, 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 sí. Tienes todísima la razón, porque la iglesia, Trinitaria Mariana, iglesia no sí, católica sí, que no viene del exterior es la luz del mundo. Quienes quieran mayor toda la referencia, razón. el gran libro Los Hijos de la Luz de René de la Torre, revísenlo, échenle un ojo, es un gran libro, ganó muchos premios, es un libro fundamental para las ciencias sociales en México, sobre todo lo que tiene que ver con religión. Pero bueno, eh, este hombre, si ustedes se acuerdan, o quienes no lo recuerden, les platico, cuando cumplió su 50 aniversario, creo, no sé si de años, sí creo que de años, porque de 50 años de servicio, pues a qué edad empezó, ¿no? Pero bueno, en un aniversario pide a las autoridades de la Ciudad de México que le permitan celebrarlo en Bellas Artes, este recinto reservado para la cultura y las artes, como su nombre lo dice, y donde iban a haber expresiones musicales, dancísticas y demás, y bueno, pues le piden que pide el recinto, se lo dan, y se arma un escándalo, que cómo era posible que fuese a hacer, se rompe el Estado laico. No, no se rompe, y yo ahí tuve que dar mi opinión a petición de algunas personas, porque no se celebró culto religioso, ni acto proselitista, ni doctrinal adentro del recinto. Simplemente fue un espectáculo musical, teatro y este tipo de cosas. O sea, no hay una ruptura. Por eso insisto en que hay que revisar los conceptos, revisar las leyes, revisar sobre qué va. Y el otro ejemplo que tengo es en la década de los 80 vino a Yucatán, bueno, a Mérida específicamente, un coro de una iglesia, de la iglesia bautista de Fort Worth, Texas, de Texas, para que no digan que soy mamón. De por sí lo dicen, ¿no? Pero bueno, llegó y estuvo dando, bueno, pues unos conciertos en algunas iglesias. Obviamente en las iglesias pues había todo un rollo doctrinal religioso porque están en sus iglesias, o sea, iban a las iglesias a cantar, dieron una gira por el estado y estaban aquí, bueno, en fin, fue un show grande. Pero era tan espectacular, es decir, básicamente su repertorio era un repertorio de música gospel, así reconocida por los géneros musicales comerciales, gospel. O sea, no es como vas a misa o vas a un culto religioso solo por escuchar Amazing Grace o por escuchar estos grandes cantos clásicos del gospel que ya son de dominio público, ni siquiera se consideran religiosos. Y este coro pidió el peón Contreras y les dieron el peón Contreras, pero las autoridades le pidieron a los pastores en aquella época que no hicieran el más mínimo acto proselitista, que se les estaban dando las instalaciones para que hubiese ahí un espectáculo musical
Se cobraron entradas, pero eran ridículos los precios, casi regalados, y no creo que fue gratuito, la verdad no me acuerdo. Pero la idea es que justamente no podían hacer ningún acto proselitista. Esto fue cosa que se les mencionó hasta la saciedad, al tal grado que se rumoraba que habría gente del Estado vigilando adentro de las instalaciones que no sucediera ningún acto doctrinal, ni religioso, ni proselitista. En aquel entonces no recuerdo si hubo escándalo, pero fue otro. Y para cerrar con esta trilogía de ejemplos, tenemos algo que sí se acercó, aunque no llegó a ser una ruptura del Estado laico, el tema de Vicente Fox cuando recibe la banda presidencial y decide irse a darle gracias a la Virgen de Guadalupe por su victoria y hace una misa y hace todo eso. Sí, es el presidente. La cosa es que si nos apegamos de nuevo a lo que dice la Constitución, a lo que dicen los artículos, a lo que dice la jurisprudencia y a lo que entendemos en la definición del Estado laico, Fox, aunque da un pésimo ejemplo como líder de la nación, un pésimo ejemplo, es decir, había una tendencia, sí era tendencioso, eso hay que decirlo. No en balde, justo lo que señala el Estado laico es que no se le puede dar preferencia y ahí quienes se sintieron ofendidos fueron los grupos evangélicos, porque dijeron, ¿por qué este señor viene a dar la idea de que va a imponer? Porque eso creían, ¿eh? Les recuerdo a quienes nos escuchen que sean evangélicos, protestantes, cristianos, evangélicos o cristianos protestantes, como se quieran autoadscribir, que eran ellos quienes tenían miedo de Fox porque decían que iba a implantar el catolicismo como religión de Estado por ese tipo de acciones. Y eso es lo que el Estado laico busca que evitar, o sea, no quiere que esto ocurra. Entonces, aunque no rompe la idea del Estado laico porque no se impuso ninguna ley bajo ningún mandato de la religión, y yo abro los micrófonos, las cámaras, el chat, los comentarios a quien esté escuchando o viendo este podcast, que las dudas que tenga, si son precisas, oye, pero en tal daño, tal, no sé qué hizo, tal, lo comentamos. Como también estuvo a punto de romper el Estado laico esta alcaldesa de Monterrey, creo, no me acuerdo su nombre, cuando en un acto público dice, yo le voy a entregar las llaves de la ciudad a Jesucristo, que era totalmente metafórico, pero de nuevo vuelve a bordear los límites de lo que se considera o no. En ninguno de los dos casos, lo digo categóricamente, se rompe el Estado laico. ¿Por qué? Porque ninguna ley, ninguna moción de ley, ni ninguna interpretación del Estado de Derecho, ni de nada de lo que ocurre en la ciudadanía se vio atravesado por ninguna creencia ni por ninguna doctrina. Y en ese sentido no se rompe el Estado laico. Sin embargo, yo creo que estos ejemplos nos ayudan a entender cómo podemos nosotros analizar qué es y qué no es una ruptura de Estado laico. Y mucha gente daba por sentado que se había roto el Estado laico o que México coqueteaba con un Estado no laico, ¿no? Sí, mira, Enrique, yo aprovechando y de una vez te hago yo mi duda. A mí siempre me ha llamado mucho la atención todas el uso del espacio público para hacer proselitismo religioso. No sé, desde donde yo lo logro ver, para mí eso sí que es una ruptura del Estado laico, ¿no? Porque al final el espacio público es de toda la ciudadanía y cuando se utiliza, y lo digo para todas o sea, yo lo veo igual. O sea, no sé si rompe el Estado laico, eso es lo que quiero que me respondas, o bordea, como tú dices, esa ruptura cuando se usa el espacio público para proselitismo religioso. Por ejemplo, que se cierren calles porque hay una procesión, o que se use un parque para no sé si decir concierto, meeting, porque no sé cómo se llaman, por ejemplo, las procesiones son evidentemente católicas, ¿no? Pero el uso de parques para eventos, eso es muy protestante. Yo lo veía, ¿no? Que compañeros iban a la Plaza Grande y hacían su show. Y es un espacio público que se está utilizando específicamente para eso. No sé, por ejemplo, a mí sí me cuestiono eso. ¿Por qué para las procesiones se tiene que usar el espacio público? ¿Por qué se cierra una calle cuando yo como ciudadano, sin ningún, ay, no sé cómo decirlo, sin ninguna afiliación religiosa, quiero usar esa calle y no puedo? Por ejemplo, eso a mí siempre me ha parecido
Y tú me conoces bien, que yo no soy anticlerical, que yo no tengo ningún problema, que yo voy a todos lados, pero sí me hace mucho ruido, ¿no? Eso, o sea, ¿hasta qué punto eso es igual que si quiero hacer una fiesta y cierro mi calle? O sea, hay procesiones que se hacen sin Igual. ningún permiso, o sea, es idéntico. Es igual y Ok, como los políticos cierran calles, como ujú, toman templetes, como utilizan el espacio público. No hay ruptura del Estado laico, insisto, porque no es el Estado el que adoctrina. ok, Ahora, el Estado, las leyes es decir, las políticas públicas establecen ciertos parámetros que a veces se cumplen, a veces no sé de qué dependa, pero por ejemplo, sí pueden llevarte por alterar el espacio público. O sea, pero porque al lado del que está predicando con su megáfono ahí en la plaza o con su micrófono y sus altavoces o sus amplificadores en la plaza grande, se puede parar un católico, como se le puede meter en medio un budista, como se puede plantar un judío. Justo eso es lo que garantiza el Estado laico. O sea, la libertad de este tipo de expresiones. yo Ahora, voy más a cuando lo usan como eso, como procesiones o como conciertos en el espacio público sin autorización alguna. Por ejemplo, yo ahí, nunca he visto que los policías se lleven a la gente que está en procesiones porque están ocupando un espacio sin permiso, pero sí he visto que se lleven por marchas o por un plantón de vecinos, que los amedrenten. En ese sentido, a mí me se parece llevan que el Estado músicos, se llevan mexicano, vendedores ambulantes. pero no se llevan a gente en procesión. Ese es mi Sí, punto. por Al eso final son más flexibles. lo que quiero decir es que hay una interpretación, definitivamente hay una interpretación de las autoridades, de los gobiernos, del Estado, pero no, lo que quiero dejar claro es que dado que no proviene del Estado la orden de haz proselitismo y yo como Estado te doy la autoridad, no. Lo que da el Estado es la libertad de que cada quien exprese como le dé la gana sus Sí, creencias. claro. Y en Que ese resulta sentido, molesto, sí, pero el problema es que el espacio público lo utiliza un montón de gente para un montón de cosas que son igual o peor de molestas. sí, claro, a lo que voy es que sí hay una flexibilidad para ciertas cosas que no está mal, que no es negativa, pero que A sí veces no existe, ¿no? O negativas. sea, por ejemplo, a mí me encantaría que se lleven a los que hacen procesión y gritan acá a veces, ¿no? Y Claro. nunca se los van a llevar porque están haciendo una procesión católica. De repente, o sea, aquí, no sé, en mi colonia pasa de todo, como ahorita contaminación auditiva que escuchan, que lavadora y todo eso. Sí. Aquí pasan acá, ya me distrajo, ¿no? O sea, ese No. tipo de cosas no se O regulan. sea, el punto central es no nos salgamos, no se rompe porque no proviene del Estado la promoción de estas prácticas. Más bien el Estado es el que trata de regular el espacio público. Ahí sí, tan nunca entenderé por qué unas cosas las permiten y otras no, por qué votan a un músico o a un vendedor ambulante, pero no a alguien. No entiendo yo cómo esté el tema de esa interpretación, pero no hay confusión. Es decir, no es el Estado el que promueve que los espacios públicos sean destinados para evangelizar, o sea, para difundir religión, no. No, Ok, porque ok, sí. así como ese pastor está parado ahí, al lado puede estar un ateo gritando lo que está mal, lo que está diciendo, y no pasa nada. Ujú, ujú. Sí, sí, Ese sí. es un poco el punto, ¿no? Ok. Eh, y por eso es importante entenderlo, ¿no? Porque constantemente veo que, y digo, lo digo porque me llama la atención, colegas que han trabajado y unos que incluso han trabajado temas que tienen que ver con discusión del Estado, de repente luego sí dicen, ah, que se rompió el Estado laico. No, no se rompió nada, el Estado sigue siendo laico. Es decir, no hay una religión de Estado. ¿Qué sería lo contrario al Estado laico? Un Estado confesional. Y un Estado confesional, por ejemplo, es... eh, estoy tratando de recordar los nombres. Déjame checo mi amansaburros, porque se me van y no quiero cometer errores. Por ejemplo, Afganistán, Pakistán, Yemen, Omán, Marruecos, Israel son estados confesionales. O sea, esos son estados religiosos. Mucho se ha discutido si cuando estaba Efraín Ríos Montt, dado que era neopentecostal y toma la presidencia, aunque él quiso imponer el pentecostalismo, fíjate este caso extremo, lo quiso imponer como religión de Estado, en el sentido de que todos se volvieran y casi lanzaba predicaciones, que eso sí estaba grave, tampoco existe un análisis serio que diga que se volvió en ese momento no laico. Sin embargo, en la actualidad, y esto es para irse de espaldas, existe un país que es confesional y que tiene todo
el tema de ser un estado no laico, es decir, ser confesional. Y es Costa Rica, en el artículo 75 de su constitución, establece que el catolicismo es la religión oficial del país. Está en debate, pero aún sigue siendo confesional Costa Rica. Creo que es el único país de América que es confesional o no laico. Allí tenemos las dos diferencias, que allí sí, dado que establecen que la religión oficial es el catolicismo, le cierran las puertas o le hacen más difícil el actuar a otras confesiones religiosas, a otro pensamiento que no sea el católico. Ahí sí tenemos un estado confesional. A eso se refiere, señores, no a otra cosa. Entonces, para que lo tengamos claro, revísenlo, pueden buscarlo, pueden googlearlo. O Sí, sea, sí, al dime, dime. final, hablar del Estado laico es hablar de algo constitucional. O sea, uno, así como una moneda oficial aparece en la Constitución y el idioma oficial aparece, así tiene que ser, ¿no? Para que un Estado sea o no sea Está laico. basado en el derecho positivo, no en el derecho natural, en el Sí, derecho claro. positivo, en el jurídico, en el que está escrito y consensuado y Justo firmado por lo escrito. por eso en la Constitución, y mientras un Estado diga que hay respeto a los credos religiosos y que no hay religión oficial, es un Estado laico. Claro, y además que lo promueva, es decir, que siente las bases, que tú notes que no hay. Tenemos, por ejemplo, lugares que están bastante dudosos en cuanto a la interpretación, lo de siempre, Cuba y China. Por ejemplo, ahí tenemos estados laicos o tenemos estados donde no son confesionales, pero sí son estados en contra de cualquier expresión religiosa. Antes de la década de los 90, en Cuba, ni siquiera la santería estaba permitida. De hecho, era perseguida. Todos los 60 y los 70, cualquier expresión religiosa era perseguida. Ok. Sin embargo, hoy en día existe o se permite ciertos movimientos evangélicos que ahí estén, y digo ciertos porque ahí todo tiene asegúnes, pero volvamos a lo de China. En China hay pentecostales, en China hay protestantes, pero tampoco tenemos claro cómo funciona. Entonces estoy dando los tres ejemplos. Por un lado, estados laicos como el mexicano. Debo decir que si no me falla la memoria, ya, ahí sí los historiadores me corregirán, México fue de los primeros estados laicos, por lo menos de América, que se promueve como tal y que influye en el laicismo de los demás estados que se fueron conformando como tales laicos. Que de hecho a México es otra de las cosas que se le ha aplaudido históricamente, ¿no? La iniciativa de tener un Estado laico y la manera como llevan el Estado laico, sobre todo, cómo se pone en práctica este Estado de Derecho bajo la luz de la laicidad la jurisprudencia y todo lo que tiene que ver con el derecho positivo con respecto al Estado laico. Y tenemos por el otro lado el ejemplo de cómo Costa Rica, sí, aunque debo decir que Costa Rica ya lleva mucho tiempo discutiendo y muy probablemente el próximo año o este año va a ser un estado laico, van a quitar eso, que sus prácticas hace tiempo que no monopolizan el catolicismo como tal, pero que en la ley o en la constitución está establecido como el catolicismo como religión oficial. Y luego pusimos el ejemplo de estos estados de Medio Oriente, ¿no? O de algunos de África, que sí son confesionales, directamente son estados que funcionan con base en lo que dice incluso sus libros sagrados, no los demás. Después de esos ejemplos, si nosotros pasamos a la educación que en concordancia con el Estado laico debe de ser laica, que ya mencionaba yo, justo lo que se pone en relieve es que se debe partir de la ciencia y del conocimiento como aquello que guíe el crecimiento y la formación de los estudiantes, desde preescolar hasta grados postuniversitarios. Es decir, que no se debe promover ninguna doctrina que tienda a entender el mundo o a resolver los problemas que se están viendo en la sociedad a través de ninguna creencia religiosa, ninguna, ni siquiera la de los pueblos originarios, ni siquiera cualquier creencia espiritual. O sea, no puede existir esto.
Y la gente preguntará, bueno, pero entonces, ¿cómo es que existen colegios privados donde se enseña desde el catolicismo abiertamente? Eso tiene una explicación. Primero, porque son privados, no viene del Estado. Segundo, porque aunque sean privados y aunque den religión y les den doctrina, están obligados por el Estado a llevar a fuerzas, aunque ellos quieran dar doctrina 1, 2, 3, 5, módulos 25, están obligados a llevar el programa de la SEP y están obligados a que si tú estudiaste en esa universidad para ser médico, para ser ingeniero, para ser arquitecto, respondas a lo que la ciencia y los contenidos de la SEP y del conocimiento de este país sean los que deben de ser. O sea, tú no puedes llegar a sexto de primaria y decir que aprendiste a sumar y a restar de acuerdo a como Dios te lo dijo, porque te reprueban. Sí. Te No, reprueban. y también hay otra cosa que al final, en el caso de educación hasta media superior, donde se espera que los chicos aún sean menores de edad, la decisión de que mi hijo o que la persona de la que yo tenga patria potestad esté en una escuela con enseñanza católica o enseñanza de cualquier tipo, porque no solo hay católica, también hay escuelas que disfrazan el New Age con maneras alternativas de educar. Entonces, es decisión del tutor y en ese sentido apela a eso, a decisiones personales y de individuo, que dirán, bueno, pero los niños no pueden elegir 10. En este punto, el niño, hasta que cumple 18 años, depende completamente de la decisión que tome su tutor. Entonces, pues tampoco ahí, o sea, la educación sigue siendo laica porque, como tú dices, la que da el Estado es así, es sin imponer ninguna creencia religiosa, pero además que las escuelas que tienen orientación religiosa existen y hay gente estudiando allí porque es una decisión individual, personal del padre o del tutor del niño. Y en el caso de universidad, pues ya completamente de la persona, o sea, tú decides estar en ese espacio. Claro, no, y además hay otra cosa, la religión como la economía, como todo forma parte de la sociedad y claro que la religión es objeto de estudio, objeto de análisis e incluso se puede utilizar como herramienta pedagógica comparativa siempre que no se parta de un adoctrinamiento, siempre que no se parta de una intención proselitista o de realizar ningún culto. Yo ya he dicho en este podcast y lo seguiré sacando las veces que sea necesario, que a mí me disgustó mucho en alguna ocasión enterarme que un profesor ponía a los estudiantes antes de empezar la clase a meditar. Claro, como eso no es clerical, como esto no le causa roncha a quienes se creen ateos, porque ni siquiera lo son, pero eso ya será tema de otro podcast. No lo ven mal y es como, ay, no, porque sí es lindo. Sí, claro que es lindo meditar, pero meditar es una práctica religiosa que está en todos los grupos religiosos y yo no voy a cambiar los contenidos de mi materia por 20 minutos o media hora de meditación ni de enseñarme que la paz llega abrazando un árbol. O sea, no lo voy a hacer. No lo voy a permitir. De la misma manera que voy a brincar si un día ponen a un profesor que es católico y me hace hacer un culto ahí o me pone a rezar el rosario. Pues sí, no, definitivamente no. Pero si yo necesito en la clase, para poner un ejemplo didáctico, cantar alabaré, lo puedo hacer. Y nada de eso implica que yo haya roto con el Estado laico, ni mucho menos con la educación laica, porque me está sirviendo como herramienta. Pero también en lo ideológico, yo no puedo llegar a tirar línea a los alumnos de por quién van a votar, de si van a irse por izquierdas o si van a irse por derechas. Yo tengo que presentar un análisis de la realidad, tengo un contenido al cual apegarme. O sea, pero lo que no puedo hacer, independientemente de lo que yo fuera del aula crea, es estar contendiendo con esto, como tampoco puedo llegar a implantar un pensamiento que corresponda al ateísmo. O sea, no puedo hacerlo. O sea, Sí, para eso sí, tenemos programas de estudio, ¿no? claro. No, y estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece que es digamos, la explicación que necesitábamos en este momento. Porque, porque sí, ¿no? O sea, porque al final lo que yo te he dicho, ¿no? El tema de lo religioso y de lo espiritual y de la educación laica, me parece que pasa más, sobre todo por la gente que hace la crítica, ¿no? Pasa más por una idea anticlerical, antirreligiosa, específicamente anticatólica, ¿no? Y entonces, eh,
cuando se utilizan ciertos elementos o que pueden, no sé, de alguna manera hacer eco de algo que tenga que ver con la tradición, que al final es tradición judio-cristiana, ni siquiera católica, es cuando se brinca, ¿no? Pero nadie brinca, como tú dices, porque se haga meditación, nadie brinca porque en una escuela se pueda implementar yoga, que se nos olvida, pero la práctica de yoga es una práctica religiosa. Se nos Aunque olvida no que lo tiene... hagas con intención devocional, que ese es otro concepto, la intención devocional del simplemente hacerlo. Exactamente. Y justo, por ejemplo, a mí me pasa que, o sea, como puedes hacer yoga como ejercicio sin intención devocional, que sería exactamente lo mismo que usar alabaré para un ejemplo didáctico. Sí, si yo quiero Sí. criticar o Ajá. mostrarles por qué alabar, la palabra alabar tiene cierta connotación y necesito entonarlo y me sirve y justifico por qué estoy utilizando dicho ejemplo, no es en ningún momento romper con la cuestión laica. Yo llevo años dando clases de religión. Afortunadamente hasta el día de hoy nunca ha habido un problema. Y muchas veces he tenido que hablar con datos de cosas que la religión ha hecho favorables, pero muchas veces también he hablado con datos de cosas que la religión ha hecho desfavorables para la sociedad, incluso datos que ni los que me están oyendo conocían. Entonces, yo creo que el tema se complica o empieza cuando no sabemos como alumnos o como profesores cuándo los recursos pedagógicos pueden estar molestando el sentir de la audiencia, que eso también hay que decirlo. Y en ese sentido, tanto los alumnos estamos obligados, y me pongo en eso porque yo siempre seré un alumno y siempre seré profesor al mismo tiempo, porque estamos obligados a parar el alto y decir, oye, espérame, ya fueron demasiados ejemplos sobre las derechas, ya fueron demasiados ejemplos sobre el ateísmo. Vamos a dialogar, vamos a ver qué pasa. Ya será competencia de cada instancia revisar de qué manera se están manejando los contenidos y es fundamental tenerlo, pero no a la primera decir, hablaste de Dios, hablaste pusiste 3 ejemplos de tu tía que va a la iglesia, ya rompiste la educación laica. No va por ahí, no va por ahí el asunto, me parece, no sé cómo lo veas tú. Pues sí, exactamente. O sea, yo pienso lo mismo. No creo, sinceramente, o sea, que todo puede ser factible para servir como una herramienta didáctica. Y sobre todo con esta idea, se supone que la educación en México y la educación va hacia la diversidad, el respeto por los otros, como que los valores que están... em, que se quieren transmitir en educación pública en México justo es esa, ¿no? La diversidad, el respeto por la diversidad, el respeto por el entorno, la Agenda 2030, son temas que están incluidos en lo que se va a proporcionar como contenidos para educación primaria, educación secundaria, para el bachillerato y estas cosas. Pero en ese sentido, si uno no puede utilizar ejemplos que nos permitan como entender ciertas realidades, porque pueden ser malinterpretados y todo puede ser, como lo hemos dicho también, puede ser cancelable porque a alguien no le gusta, porque una minoría entiende esto como algo que atenta contra sus, no sé qué, garantías, sus derechos. Entonces, no estamos viviendo esta realidad que queremos implantar, ¿no? Como políticamente correcta, que es el respeto a la diversidad. Si alguien no puede abiertamente utilizar los ejemplos que le parezcan mejores, y tiene que limitar su libre cátedra. Entonces, me parece que estamos retrocediendo en vez de avanzar, ¿no? Estamos volviendo como una inquisición a la inversa. Es decir, o sea, antes se perseguía a quien no, pues no tenía una creencia firme en la religión católica o atentaba, ¿no? Y ahora parece que es lo contrario. Ahora nadie puede utilizar esos ejemplos que provengan de la tradición, sobre todo judio-cristiana, porque nadie tiene ningún problema con que se usen ejemplos de otras partes y porque entonces estamos en una persecución, pareciera. Y Sí, claro, entonces todos esos valores el que... libro sagrado de cualquier cosa y Exacto. nadie dice nada, pero si remites a un libro evangélico cristiano, ya brincan, ¿no? Aunque sea por Exacto. ejemplo.
Y entonces esos valores que se enarbolan tan fuertemente en estos últimos años, al final siempre terminan siendo incongruentes y flaqueando, ¿no? Porque ¿cómo puedo respetar la diversidad, pero siempre y cuando sea una diversidad que a mí me convenga, ¿no? Y que sea una diversidad que no haya sido hegemónica en algún momento, Claro. porque, El problema es porque, con la so- hegemonía. exacto, porque eso es lo que molesta, ¿no? Que la religión Aunque la católica en hegemonía sea México. consuetudinaria. Exacto, pero eso es lo que molesta, eso es lo que enferma, ¿no? Sí, Que sea alguien que ha sido hegemónico. sí, Pero, totalmente. pero pues eso que díselo a tu tía, ¿no? O sea, peléate con tu tía católica, no te pelees contra la educación laica porque algo no te gusta, ¿o no? Sobre todo cuando no ocurre. Ojo, eso no Exacto. quiere decir, y que quede muy claro, eso no quiere decir que no pueda existir eh, profesores que se pasen de lanza, es decir, profesores que sean como Fox, profesores Ujú. que sean como Ríos Montt. No quiere decir que no existan y creo que eso se debe atacar, se debe observar y se debe de perseguir. Sí, yo Debemos luchar también. contra eso. Como cualquiera que me venga a vender una ideología como que el mundo solamente es de izquierdas y si no piensas como socialista, también se debe perseguir. Como quien venga a venderme que solo el capitalismo o que solamente el libre comercio es la única forma y la que nos va a salvar, que me venga a decir, también se debe tener en observación y bajo observación estricta. Que no se confunda, son dos cosas diferentes. O Sí, sea, claro. al No, final estamos hablando al vuelo y de una generalidad, o sea, no existe ninguna particularidad en lo que estamos comentando. Sin embargo, llama la atención que esto es una constante, sobre todo en las décadas modernas, ¿no? La falta de entendimiento de cuándo se rompe un Estado de derecho, cuándo se rompe un Estado laico, cuándo se rompe una educación laica y de qué estamos hablando, ¿no? claro, no, completamente. Te digo, a mí o sea, a la inversa, lo que me parece más escandaloso, te digo, que a mí me ha tocado ver, es lo que pasa con los niños testigos de Jehová. De resto, nunca he visto una imposición ni contra expresiones religiosas, ni afortunadamente, yo nunca he tenido, pues ningún profesor que en la vida haya querido diseminar ideas religiosas, Hay jamás. otro ejemplo más trivial, el chicharito. Pero, pero, a ver, pero sí he tenido profesores que utilizan espacios académicos, educativos para diseminar ideología política. Eso O sus sí, y eso a agendas. nadie le Hay preocupa. gente que utiliza las aulas Ujú. para andar difundiendo sus propias agendas y sus propios intereses También, políticos. Y exactamente. lo Y eso hacen, nadie lo digo, persigue. y lo hacen de manera Ujú. doctrinal totalmente, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. o sea, ¿a qué vamos? No, a ver, Ujú, yo me leí, a mí me tocó la época donde tenías que leerte el Capital de Marx ujú. como si fuese bíblico. O sea, Sí. no era si querías o no querías, había que leérselo. Ujú. O sea, ni Sí, sí, siquiera nos sí. daban el manifiesto, no, 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 todos los volúmenes del Capital de Marx. Y nadie brincó ni nadie dijo nada y a mí me Ujú. pareció excelente, me pareció Sí. maravilloso. Yo creo que eso me dio un gran sustento intelectual, que esa es otra cosa, ¿no? Cómo la defensa del conocimiento debe llevar a lo intelectual. Y voy a poner el ejemplo del Chicharito, ¿no? Ponlo, En ponlo. deportes. No, 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 eso todo el mundo lo sabe. Bueno, los que ven, a lo mejor hay alguien en el planeta que nunca haya visto ni oído hablar de Chicharito. Seguramente hay muchos, pero bueno, en el mundo y desde mi perspectiva yo creo que lo ven, que saben. Cuando él estaba en Inglaterra y estaban, creo que jugando la Champions con el Manchester United, él, saben todos, bueno, fíjense, él viene de Guadalajara, Guadalajara es región cristera, Chicharito es católico abiertamente, tanto que además es tan imprudente el cabrón, que justo cuando van a patear el balón, a este se le ocurre arrodillarse y rezar un Padre Nuestro ahí a medio campo. Digo imprudente porque muchas veces ha ocurrido que los jugadores y el árbitro lo están esperando a ver, cabrón, a qué hora termina tu rezo, ¿no? Porque él iba a irse a la primera vez que enfrentó a un equipo que estaba en algún país donde la religión era el Islam, que esto podría resultar sumamente ofensivo en el estadio. Y estaban preguntándose si no debían pedirle que se abstuviese de hacerlo. Pero fíjense lo que estamos diciendo. O sea, ¿dónde está el problema? El problema es que está yendo a jugar con un equipo que tiene gente donde en su país sí es un estado confesional, que tendrían todo el derecho de decir, no, pues ni ahí hubo problema.
El Chicharito se arrodilló, hizo su cosa esa que hace, que para mí me desespera y me da una ansiedad porque veo que está haciendo perder el tiempo a los que están ahí. Pero nadie le dijo nada y no ha pasado nada y lo sigue haciendo a donde vaya, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de formas, pero sí creo que hay que apegarse a lo que dicen los conceptos y las definiciones antes de lanzar el látigo. Y tenemos nosotros además ejemplos complejísimos. Por Dios, la cuna de los movimientos protestantes históricos es Estados Unidos. Grandes pensadores han dicho que incluso los ateos de Estados Unidos son profundamente religiosos, porque si nosotros vemos algunas de las definiciones, hablando de México, de las interpretaciones que hay sobre Estado laico, van a ver que dicen que ni siquiera el Estado laico condiciona el hecho de que pueda existir algunos de los valores provenientes del cristianismo como forma o parte que forme parte del Estado o nación que representa. O sea, a ese Así es. Sí, claro, claro. incluye eso. Y Para la nada. mayoría de los valores y las normas morales que existen en Occidente provienen del cristianismo. Sí, sí, o sea, eso no tengo ninguna duda. De ahí emanaron, o sea, de ahí surgen. Las Sí, iglesias protestantes en Estados Unidos en una época le dieron un impulso a lo que hoy entendemos como garantías y libertades individuales. Los sí, sí. estados progresistas, todo eso que ven del individuo y del sujeto, parten de valores cristianos protestantes. Sí, Entonces, sí. es complicado, pero hay que entrarle a la complejidad si queremos hablar de complejidad, Así es. Completamente de acuerdo. me parece. Pues no sé cómo sea, no sé cuánto tiempo ya llevamos, no calculo. ¿Quién sabe? Nunca lo vemos. No tenemos cronómetro, pero como hemos dicho, No, el podcast sigue hasta donde dé. Y yo creo que, exactamente. bueno, si no tienes nada más que agregar. Pues, Aquí. lo único, eso es, o sea, quería compartir eso. Al final, por ejemplo, yo que provengo de una familia nuclear, tengo que decir, acotar, nuclear, que no es, digamos, practicante de religión alguna y que yo crecí así como niña salvaje. Y ya lo he dicho, yo hice mi primera comunión respecto a lo religioso. Yo, No, la razón por la que yo hice contrario. mi primera comunión es porque mi abuela materna, ella grande empezó a ir a la iglesia, o sea, no fue de esas personas que van a la iglesia desde niñas, ni no sé qué, sino ya grande tomó la decisión, no sé, se iluminó, lo que sea, empezó a ser creyente, ir a la iglesia y todo eso. Entonces, pues tampoco sus hijos, entre ellos mi mamá y mis tías y tíos, pues ninguno, pues ferviente religioso, digamos. Entonces mi abuela era una de esas personas que se sentía mal porque ninguno de sus nietos iba a hacer su primera comunión, ¿no? Y como que lo decía y lo decía y lo decía. Y yo de niña dije, pues me voy a hacer mi primera comunión nada más para que mi abuela no esté triste. Entonces empecé a ir a catecismo y todo eso, hice mi primera comunión y ya, ¿no? Listo, se acabó. Pero a lo que voy es que yo, sin ser una persona a la que se le ha inculcado lo religioso, pues en primer lugar iba como muy limpia, según yo, ¿no? Ya de adulto hice ese análisis, ¿no? Pero yo veía, o sea, cuando pienso en esa experiencia, pensaba como que iba muy limpia de creencias, porque en realidad fui un año, nunca había ido a la iglesia antes, ¿no? Fui un año y empecé a escuchar todo lo que se decía y lo que se hacía, observar y a ver cosas que me parecían, pues no buenas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, y yo te lo he dicho a ti en pláticas como muy personales que se me hacía como de niña una locura tener que confesarme porque según yo no tenía ningún pecado que confesar y que me inventé pecados, pero a lo que voy y pues sí, pues tenía que decir algo, ¿no? Ni modo que Claro, sí, dijera que que soy dices, la no, niña no dices nada, perfecta. bueno, me invento algo. Exacto. Entonces, a lo que voy es que ya de adulta, según yo, soy una persona que no tengo influencia religiosa, pero me doy cuenta que vivimos en un país, en una cultura que es eminentemente religiosa, y no voy a decir católica, pero eminentemente religiosa, y que hay expresiones que uno dice y que están presentes y cosas que uno hace y que no las puedes eliminar porque simplemente es con lo que creciste. En tu proceso de socialización, justamente aprendes eso, aprendes esos símbolos, aprendes esas expresiones, aprendes que cuando tienes miedo se dice, ay Dios mío, ayúdame, aunque tú no creas en Dios, son cosas que Claro. están allí, o sea,
Y por supuesto que si lo ve alguien que viene de un país, sí, libre y casi que se persigue lo religioso, por supuesto que piensa que uno es creyente. Si yo digo, ay, Dios mío, ayúdame, o ay, Virgencita Santa, ayúdame. O sea, eso para alguien que viene, como tú dices, de Cuba o de China, es alguien que es súper creyente y yo no lo soy. Y sin embargo, esas expresiones están allí. Y si algo, que si estoy en un accidente o si estoy en eso, pues hago, ay, Diosito, ayúdame, por favor, que no sé qué. Bueno, los españoles, que Ujú, son los españoles modernos, que son ujú, de lo más anticlericales que hay y sí, poco religiosos, todas sus expresiones, hasta sus insultos, son blasfemias. claro, o ¿Qué es eso? sea, La Virgen. O sea, para todo es religioso, ¿no? sí. Es como, Entonces también eso hay que entenderlo, o sea, no es, creo que no hay que condenarlo ni satanizarlo, y está perfecto el término satanizar en este momento, ¿no? sí, sí, Porque sí. Está simplemente es, o prácticamente sea, contra Dios. estamos en esos, así estuvo nuestro proceso de socialización, y no vamos a transitar a un estado, no es un estado, a una sociedad atea, lo siento, no va a pasar, porque la visión, y lo hemos dicho para otros podcasts, mágico-religiosa, es algo que a mí me parece inherente al ser humano y a justamente esto que nos hace humanos y que nos hace diferentes a los animales, la visión mágica religiosa. Porque si no tuviéramos eso, como si no tuviéramos otras cosas, ¿qué nos diferenciaría de los primates? No, Y ya saben que yo amo no, los pero acuérdate primates. que hay un estudio Sí, de el que un amo, grupo de, que no, entierran a sus muertos. siguen más, más estudios Sí. de la cultura entre los Ujú, primates, ujú. pero este creo que era de Los gorilas. bonobos o de los gorilas, no Sí, recuerdo. no me acuerdo si eran los bonobos o los gorilas, pero que descubrieron que aparentemente todo indicaba que velaban a sus muertos. Es decir, Sí, estaban todos rodeando el cadáver de un animal de ellos, de su especie, como rezando o no sé, meditando, ve tú a saber qué, no sé cuál sea la expresión, para ellos. pero que esto sorprendió mucho a los primatólogos, ¿no? Sí, no. Los primates son otra cosa que lo de los que un día hay que hablar, pero nada más vamos a hablar pura fascinación y miedo. Pues me gustaría invitar a mi amiga Cristina, que ella es especialista en el tema y tiene unas visiones muy profundas y muy agudas sobre eso. Sí, sería Ay, sí, invítala, puede ser invítala. una buena invitada. No, porque ella trabaja desde la antropología todo el tema de lo cultural, como que se entiende que es solo de los humanos, pero como lo cultural también se puede ver desde los animales. No en el sentido de estos teóricos franceses que ahora gustan mucho de, no en el sentido ni de los brasileños, ni tampoco de las cosas y la naturaleza al sentido laturiano, ¿no? No, muy primatólogo, muy de, sí, Muy como, antropólogo, ujú, campo, primatólogo, o sea, sí, sí. muy interesante Bueno, que la primatología está muy cerca de la claro, antropología, además, claro. Es otra cosa que completamente. me choca, o sea, creen que la antropología solo es antropología social. Como ahora Sí. está de moda, todo es una construcción social, niegan lo biológico a ciegas. Y yo, señores, pero si la antropología tiene una vertiente, de hecho, empezó siendo antropología y biología. Claro, Todo lo de la evolución, todo lo de la primatología, todo lo de la antropología física ve el componente biológico. No lo claro. descartas, no existe. De hecho, por siglos, la antropología social o sociocultural ha sido la parte más floja y flaca de la antropología. Por eso es que se nos denigra tanto a los antropólogos, Sí. porque no creen que tengamos bases sólidas científicas, cuando claro que las ha habido. No, y bueno, ya que tocas el tema, a mí que me ha tocado leer un poco de antropología del trabajo, lo que se hace desde antropología física para entender el cuerpo y las modificaciones del Totalmente. cuerpo por oficios y por diferentes actividades laborales es un monstruo, es una Un cosa monstruo. así Y en Estados monumental. Unidos ha funcionado para un montón de cosas brutales. O Sí, sea, la parte de antropología sociocultural, se los digo de una vez, es la más flojita de todas las vertientes que tiene la antropología. Pero bueno, pues sí, pues ya está. ya está, pues yo hasta aquí lo dejaría. No les molestamos más. Esperamos que sea de su agrado, que le den compartir, que le den me gusta, que le den seguir. Si no nos siguen, píquenle a like, píquenle a share, denle a todos los botones. Escúchenos en todas las plataformas en las que estemos. Ahí vamos, poquito a poco, creciendo. Ojalá que sea de su agrado. Suscríbanse todos, suscríbanse. Suscríbanse y compartan. Y yo hasta aquí lo dejaría. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Chao.